Elizabeth Barrios, quien es responsable de la Dirección de General Estadísticas, de Estadísticas, Encuestas y Censos. Censos. Pero antes de conversar con ellos, queremos, sobre la pobreza, el informe presentado ayer justamente, decía Pablo, muy importante porque sea buena o mala la información, hay que darla a conocer por una cuestión de transparencia, como imagen país. Y vamos a ver un material, vamos a presentarle un material acerca de cómo funciona el nuevo sistema de establecimiento de medición de la pobreza en nuestro país. La Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos es la institución encargada de producir estadísticas oficiales del país. Anualmente la DGEC publica datos sobre la cantidad de personas en situación de pobreza. Pero, ¿cómo se mide la pobreza? Se mide comparando los ingresos de los hogares con el costo de una canasta de consumo representativa. El hábito de consumo de los habitantes determina la composición de la canasta básica y el costo de la misma. Este valor es el insumo base para definir los niveles de pobreza. En Paraguay medimos dos niveles de pobreza: pobreza extrema y pobreza total. La pobreza extrema se determina en base al costo de la canasta básica de alimentos. En cambio, para medir la pobreza total, se considera además de los alimentos, otros gastos que pueden ser transporte, comunicación y entretenimiento. Los hábitos de consumo de los hogares van cambiando con el paso de los años. Por ejemplo, hoy el gasto en transporte y comunicación es mayor que hace unos años. Como es habitual en el estudio de las estadísticas, los indicadores de medición deben ser actualizados según la evolución del entorno estudiado. Las canastas utilizadas actualmente fueron estimadas en base a los patrones de consumo de hace más de 2 décadas. Para reflejar los cambios en estos patrones, se deben actualizar las canastas periódicamente. Para ello, se llevó a cabo una nueva encuesta de ingresos y gastos. A partir de esta nueva información, se definieron la composición y el valor de las nuevas canastas de consumo a través de un proceso que fue validado y cotejado por expertos nacionales e internacionales. La canasta anterior, que data del año 1997, servía como referencia para calcular los indicadores de pobreza y contaba con productos a niveles muy agregados. La nueva canasta permite identificar con mayor precisión los distintos productos consumidos por los paraguayos. Los alimentos más consumidos en zonas urbanas y rurales son diferentes entre sí. Y como resultado de todo este proceso, tenemos nuevas cifras de pobreza. Y bueno, vamos a empezar a desarrollar, Pablo, Víctor, este tema, dando la palabra antes que nada al ministro José Molina. Buen día, ministro. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera resaltar algunos de los resultados, y para cualquier cosa de medición le tenemos a Elizabeth, que estuvo dirigiendo todo este trabajo técnico. Como dijo, la pobreza se mide con dos indicadores: la pobreza extrema y la pobreza total. ¿Qué es la pobreza extrema? La pobreza extrema, si queremos definirlo rápidamente, es la situación de hambre o malnutrición. ¿Por qué? Porque no se puede comprar la canasta básica de alimentos que permite una alimentación adecuada. Y la pobreza total incluye la pobreza extrema, pero también a la pobreza moderada. ¿Y qué es la pobreza moderada? Aquellos ingresos que se tienen que comprar en servicios básicos, como por ejemplo educación, salud, nafta para la moto, que entra también, celular, saldo para el celular, que es parte de la canasta de la pobreza moderada. Entonces, dentro de estos dos indicadores hay una priorización en las políticas públicas. Por ejemplo, nuestro Plan Nacional de Desarrollo tiene una meta de reducción de pobreza extrema y no tiene de pobreza total. El mundo tiene un objetivo de reducción de pobreza extrema y no tiene de reducción de pobreza total. El objetivo del mundo es para el año 2030 reducir la pobreza extrema por debajo del 3%, que es el mismo objetivo de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Al 2030, reducir la pobreza extrema por debajo del 3%. ¿Por qué esta diferencia? Porque no son igual de graves. La pobreza extrema te puede matar de inanición y no tener saldo, nafta, inclusive educación, es malísimo, pero no necesariamente le mata. Y si nos ponemos como ejemplo una sala de terapia intensiva, los médicos van seleccionando aquello que es más urgente. Entonces las políticas públicas también nos concentramos nosotros en pobreza extrema con mucho más énfasis. Entonces
yo quisiera, me cortás cuando tengo que pasarle el micrófono, pero hacer algunas reflexiones sobre la pobreza extrema, ¿verdad? Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo si estamos en constante crecimiento económico? El año 2016 tuvo un crecimiento del 4.1%, sin embargo los niveles de pobreza no aumentan. Muy bien. Parece un contrasentido. Fíjate, es un contrasentido de hecho, ¿verdad? Fíjate que si acostumbramos a caminar, caminamos todos los días 1 kilómetro en una dirección. Cuando ocurre que el viento lo tenemos de espalda, nos podemos ir hasta más rápido. Pero si el viento lo tenemos en contra, vamos a ir teniendo más dificultades. El crecimiento es un factor que afecta a la pobreza, pero no es el único. Hay elementos más específicos. El entorno regional ahora para la pobreza y sobre todo para la pobreza rural, en el 2016 ha sido muy adverso. ¿Por qué? Uno de ellos es el precio de los alimentos subió como no había subido antes. Subió 4 veces más entre el 2015 y el 2016 que entre el 2014 y el 2015. Eso es un viento en contra muy fuerte. Punto 2. Los precios de los commodities, de los productos que venden los pobres, el sésamo, bajó a niveles que nunca antes habían bajado. Se pagó en el 2016 3.500 guaraníes, cuando siempre se paga alrededor del dólar. Exactamente. Y el otro efecto es el cambio climático o el efecto climático. El fenómeno del Niño, que trajo mucha lluvia y poco sol, generó que el promedio, que de por sí es bajo de 600 kilos por hectárea del sésamo, que es el producto campesino por excelencia, bajó a 200, a 1/3 de eso. Entonces uno se podría pensar, ¿por qué no subió mucho la pobreza extrema? Y el cambio que se vio no es estadísticamente significativo. Subió 0,3% la pobreza extrema. 0,2, que no es diferencia en términos estadísticos, ¿verdad? Y esto es un empate técnico. Sí, es un empate técnico, no para mí, sino en términos específicos, en términos estadísticos. En términos estadísticos sí, pero en la práctica, ahí en el campo, en el día a día, no es un empate técnico. Mira, el hecho que no haya aumentado significativamente la pobreza extrema en este contexto es porque había una acción pública de aumento de las transferencias y también de mejor focalización que le llega a la gente que le tiene que llegar. Entonces se ha más que duplicado el número de beneficiarios del programa Tecoporá y de adultos mayores, y sobre todo se ha ido al segmento más pobre. En el 2013, cuando hicimos el análisis, y del 20% más pobre de la población rural, el 70% recibía algún tipo de ayuda económica. En el 2016 el 81%, 11 puntos porcentuales. Sobre ese punto, ¿no deberíamos festejar que la mayor cantidad de gente pobre está recibiendo una transferencia? Y no porque estemos aumentando las transferencias, el asistencialismo, el subsidio a esa gente. Para reducir la pobreza extrema, la pobreza al que tiene hambre hay que darle, y aunque sea catalogado como asistencialismo, no le puedes dejar a tu compatriota morir de hambre, hay que darle. Pero sabemos que esa transferencia no es la solución sostenible. Entonces, además de darle, hay que acompañarlo, hay que generar proyectos productivos, hay que conectarlo a trabajar con el sector privado para generar cadenas de valor inclusivas, hay que trabajar con los gobiernos locales para que tengan un programa integral y todo. Señora Elizabeth Barrios, los números que arrojaron este trabajo ya se publicó. Hubo un aumento del 2.2% de la pobreza en el 2016. Del 26,6% pasamos al 28.8%. 1.949.272 paraguayos en situación de pobreza. Así es. En el día de ayer hemos entregado lo que denominamos la nueva serie de pobreza, porque le llamamos nueva porque contiene 2 cambios. Uno, más que cambios, son actualizaciones. Actualización en la elaboración de la canasta, porque la canasta es la base para medir la línea de pobreza, con la cual se contrasta el ingreso. Entonces, eso hemos actualizado porque, como ustedes saben, las pautas de consumo de la población van cambiando a través del tiempo, ¿verdad? Ahora consumimos, sobre todo en términos no alimenticios, ¿verdad?,
otro tipo de bienes y servicios. Entonces es una buena práctica, es una recomendación técnica actualizarla periódicamente. Entonces ahora lo que hicimos fue actualizar esa canasta en base a una encuesta especializada, porque tiene que ser especializada en gasto y consumo. Entonces eso es en primer lugar. Y tenemos nuevas líneas de pobreza. La línea de pobreza total, que es de 630.000 guaraníes aproximadamente, y la línea de pobreza en el área urbana y en el área rural es de 446.000 guaraníes. El otro cambio es en términos de la cantidad del volumen de población, porque como es una muestra, tenemos que ajustarle ponderaciones para que represente al total de la población. Entonces, por eso es una nueva serie. Y el dato que menciona el señor es así, son la incidencia, el porcentaje de población que se encuentra en situación de pobreza total es de 28,86%. Ese porcentaje en el área rural es de 39,72% y en el área urbana es de 21,94%. ¿Qué significa eso en términos de interpretación? Que 28,86% de la población tiene ingresos que son menores en el área urbana a ese valor de 630.000 o a 446.000 para el área rural. Eso, o sea, sus ingresos son inferiores al costo de esa línea. ¿Esto es para pobreza total? Pobreza total. ¿Y para pobreza extrema? El valor de la línea de pobreza extrema, tenemos dos líneas. Una línea para el área urbana, que es de 235.000 guaraníes, y en el área rural de 215.000 aproximadamente. Entonces, esos son los valores de la línea. Y ahora, eso es lo que nos da esta incidencia de pobreza de 5,73 en promedio en general, 1,63 para el área urbana y 12,2 aproximadamente en el área rural. ¿Hay mayor pobreza extrema o la pobreza extrema aumentó en el sector rural? Eso está concatenado, digamos, está ligado con lo que decía el ministro Molina, de que los commodities probablemente en sus precios. Eso es lo que quería preguntar. ¿Dónde están focalizadas las áreas, ¿verdad?, más pobres del país? Para que nosotros podamos distinguir más o menos si es en Cazapá, si es en San Pedro. A ver, de estos 1.949.000 se encuentran en situación de pobreza, alrededor de 53% son 1.044.000 personas se encuentran en áreas rurales y 904.000 personas en áreas urbanas. ¿Y esas áreas rurales, cuál? Yo Sí, quisiera ministro. que mencione la cifra de pobreza extrema, que es mucho más llamativa. Hay 387.000 pobres extremos en todo el país. 320.000 están en el área rural. Sí, Y solamente 7.000 en el área urbana. así es. La incidencia de pobreza extrema en el área rural es del 12%. En el área urbana es 1,6%. Fíjense que nuestra meta del Plan Nacional de Desarrollo de tener una pobreza extrema por debajo del 3% y el objetivo del mundo de tener una pobreza extrema por debajo del 3% al 2030 ya se cumplió en el área urbana, todavía no en el área rural. Entonces, es sinónimo de área rural básicamente aquí en Paraguay. Y las áreas más pobres son las del norte, el departamento de Concepción, Canendillú y San Pedro. Ahí se concentra la mayor cantidad de pobres extremos dentro del país. Estos pobres extremos, para que son aquellas personas que no llegan a tener un promedio de ingresos de más de, creo que el dólar, ¿verdad? O 7.000 guaraníes aproximadamente. Sí, son 214.000 guaraníes para el área rural Dividido y 30.000. 235.000 guaraníes en el área urbana. O sea, ese es el valor de la línea. 214.000 guaraníes mes mes. Por de persona, por mes. persona de ingreso tienen los pobres extremos rurales. 7.000 guaraníes por día. 7.150 guaraníes. Por día. Por 7.000 día, guaraníes un por dólar día. y... Sí. O sea, con eso no haces absolutamente nada. Podés a lo sumo comprarte un kilo de galleta probablemente. Y los pobres extremos del área urbana Casi no hay diferencia. tienen 235.000 guaraníes. Y el 235, Mensual. teniendo en cuenta que el costo de vida en las áreas urbanas, Es mucho más alto. claro. Ahora, esa es
nosotros tenemos que juzgarle a su estrategia de acuerdo a sus consumos y se las agencias para conseguir alimentos baratos. No compran galletas, comen mandioca, comen puchero, ¿verdad? Saben dónde comprar. Y básicamente con esos recursos que nosotros no lo podríamos hacer, ellos tienen su canasta básica que de acuerdo a su patrón de consumo, que es una canasta adecuada para las 2.200 calorías que necesitan. Pero no sé qué pueden comprar con 7.000 guaraníes, no hay nada que comprar, o sea, 2 galletas y no sé, Bueno, pero estamos hablando, un cuarto de leche. estamos hablando del ingreso per cápita. Per cápita. Si vamos a la constitución de un hogar, puede haber un mayor ingreso hogar. Claro. No sé si me explico bien. ¿sí? No, claro, de 4 sí. miembros No, que y les trabajan. pregunto también a ustedes. No, o sea, de 4 miembros que trabajen 3 y cada uno tenga un ingreso de 7.000, son 7 por 3, 21.000 guaraníes. No, ese es el costo total. Si es que hay 7 miembros en la familia, que es común en familias en pobreza extrema, el ingreso que tienen que tener es 7.000 por 7, 49.000 por día, para que no esté dentro de... No es lo que tienen que ganar, sino aunque el niño aunque no trabaje, igual consume. Claro. ¿Verdad? Entonces se multiplica el costo de la canasta por persona por día Peor por el aún, número. ministro, ¿eh? Peor aún. Porque si son 6, tienen 8 hijos y son 10, tienen que ganar 71.000 guaraníes Así es. por día. Por día, Tienen que para- tener Pero- ingreso. en esto hay que ser claro y a ver si estoy en lo correcto. El combate a la pobreza extrema es mucho más difícil que el combate a la pobreza General. global o total. En todos los países, sin ninguna excepción, el problema es cómo diablos disminuir pobreza extrema. Y hay situaciones donde las transferencias que hace el gobierno con los programas que tiene, no digo que los haga vivir feliz, pero amortigua Es un bálsamo. el golpe que tienen. Si no tuvieran ese asistencialismo, por así decirlo, su situación sería mortal. No, claro. Mortal. Pero pueden revisar todos los datos de todos los países a nivel mundial y donde el cuello de botella mayor es el combate a la pobreza extrema. No, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Pablo, que es un bálsamo y cuando el estómago hace ruido y se retuerce del hambre, uno va a comer gusanos si hay necesidad y el gobierno les tiende una mano en ese sentido. Pero no estoy de acuerdo cuando el gobierno festeja que dio mayor asistencia, mayor cantidad de asistencia a la gente en extrema pobreza, porque es desnudar una falencia del gobierno que no puede reducir la pobreza, que está creciendo la pobreza y que le está dando mayor asistencia a ese crecimiento de pobreza extrema. Lo Por que eso- debería festejar el gobierno es decir, festejamos con orgullo que este año, en vez de dar 100.000 asistencias a pobres extremos, dimos solamente 80.000. Porque 20.000 ¿Verdad? salieron de la Porque pobreza. a 20.000 le dimos las herramientas Para salir de la pobreza. para salir adelante. Víctor, Digo, estoy contigo. es muy Permíteme. difícil. Estoy soñando, ¿verdad? No, pero estoy Pero contigo. es lo que yo creo. Permitime porque no quiero dejar pasar este punto. En primer lugar, Víctor, es muy difícil festejar reducciones de pobreza cuando todavía tenemos una situación de hambre. Entonces, yo no dije y no estoy festejando porque en este contexto, por más que tengamos logros muy buenos, no es un contexto de festejo mientras haya compatriotas que pasen hambre. Punto 1. Punto 2. Tampoco estoy festejando las transferencias. Lo que tal vez no fui muy claro y que quiero volver a repetir es que en Paraguay, redujimos 51% la pobreza extrema en los últimos 5 años. No estoy diciendo que duplicamos solamente las transferencias, redujimos el resultado como país de 11,8%, que era en el 2011 con la nueva cifra, ahora es 5,7%. Eso es poco, eso es mucho. Sigue habiendo pobres extremos, sigue siendo doloroso, pero en la comparación internacional, el mundo se propuso hacer eso en 25 años. En Paraguay lo hicimos en 5 años. Entonces,
¿Cómo se hizo eso? No se hizo solamente con la transferencia. La transferencia es un elemento que ni siquiera es el más importante, porque lo que es más importante, el pobre sale por su trabajo. Eso es lo principal. Entonces, pero eso a veces nos ayuda, y sobre todo cuando su trabajo se ve afectado por precios que se vienen por el suelo de los commodities, por fenómenos del Niño. Entonces ahí entran a contrarrestar las transferencias. Pero también le estamos ayudando con entrenamiento, con conexión de cadenas de valor, articulándonos con el sector privado y la sociedad civil, con los gobiernos locales, porque la responsabilidad de la reducción de la pobreza es de todos en el país, no es solamente del gobierno. Sí, señor. Ministro José Molina. Sí. Uno último, dice, ¿cómo se compone el universo de la encuesta de la DGEC? Tengo 36 años y jamás me encuestaron. Sus indicadores. ¿Entiende la consulta? Sí, la encuesta está basada en una muestra, por lo tanto, la selección de personas es aleatoria, ¿verdad? Entonces, a veces puede tocarle a una persona y, no se y a veces encuesta? no, pero claro, es imposible hacerla a todos. Claro, es una encuesta y que la hacemos todos los años desde la década del 80 y desde 1997, que es a nivel nacional. Me parece